reacción. ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Cómo bien? estás, Mauro? Bien, todo bien por aquí, bendecidos como siempre. ¿Cómo estás? Yo disfrutando este lindo día de lluvia. La verdad, a mí me encanta Pintaba la lluvia. lindo. Y bueno, A mí me también gusta la sirve la lluvia lluvia. igual. Sirve la Escuchame. lluvia también, sí. Bueno, Marce, vamos a hacer esta videollamada tipo video reacción, ¿no? Como hacen en YouTube. Me pasaste un video que lo estuve Ujú. viendo, lo estuve analizando todo y bueno, creo que sería bueno que compartiéramos un poco un feedback y nos centremos un poco en la Biblia para ver de qué está hablando este predicador, Sí, ¿no? sí. Más que interesante poner en claro ciertos aspectos, ¿no? del mensaje, si bien es un video que se nota que está bastante editado, ¿no? Mm. Eh, Quiero creer, porque recién lo charlábamos, quizás que no es un video mal editado o de mala intención, pero como sea, lo que ha quedado, el resultado final del video es algo que merece ser aclarado, así que yo creo que vale más que la pena aclarar este tema, ¿no? Escucharlo y, bueno, decir lo que tengamos que decir. Bien, perfecto. ¿Querés que entonces ¿Mm? pongamos el video? Dale, vamos directamente a eso, dale. Bueno, ahí va. Comparto pantalla. Fracaso del hombre precisamente frente al propósito eterno de Dios, el motivo por el cual fue creado, es lo que explica la magnitud de la solución que Dios proveyó. Sin embargo, muchos siguen pensando que lo que tenemos que hacer es ser como Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¡Qué lío! El Antiguo Testamento testifica por completo acerca de la condenación de un género, de un hombre, de una creación y la promesa, la gloriosa promesa de una nueva creación. Y nosotros, habiendo recibido esa vida, pensamos que tenemos que imitar su comportamiento. Queremos actuar como Jesús, intentamos actuar como Él y venimos diciendo, Dios no busca nada que se parezca a su Hijo, Dios quiere a su Hijo. Y cuando lo imitamos, le llamamos a eso buenas obras. Le decimos a eso servicio. Necesitamos comprender lo absurdo de esto. Dios no está detrás de algún tipo de conducta humana, de algo que se parezca a su Hijo. Dios nos dio su vida para que esa vida sea manifestada. Es lo que Dios llama evangelio. Si Dios hubiese querido que Jesús haya venido como un ejemplo a imitar, ¿qué motivo lo aplastó en una cruz? Para que nosotros tengamos vida por su espíritu. Hace nula la gracia cuando no entendemos que Él es nuestra vida y no nosotros tratando de imitar su vida. Él no vivo yo. Él vive Cristo en mí. No, Él no es un ejemplo de vida, es la vida. Bueno, ahí va. ¿Qué te parece, mi amigo? Graves distorsiones de la realidad de la enseñanza cristiana. Ya desde el vamos, Perdón. me hace sí, un montón de ruido en la cabeza, me hace esto de que si él no entiende, si no sabe para qué Cristo estuvo en una cruz, arrancamos muy mal, ¿no? Si no se entiende ya desde el vamos, para qué, como dice él, con textuales palabras de él, ¿no? Que Cristo fue aplastado en una cruz. Yo creo que Cristo no fue aplastado en una cruz, yo creo que Jesucristo entregó su vida, Él la entregó para que cada uno de nosotros podamos tener vida eterna. No fue aplastado Él por nadie, ni siquiera por el Padre en una cruz. Simplemente Él se entregó a sí mismo, siendo obediente y obediente hasta la muerte, ¿no? Yo creo que ya desde ahí ya arrancamos mal. Esto de decir, no, no pierdas el tiempo en querer ser como Jesús, porque a grandes rasgos lo que está diciendo es eso, ¿no? No pierdas el tiempo en ser como Jesús, porque Dios no está buscando imitadores de Jesús, lo cual contradice muchos, pero muchas partes de la Biblia donde claramente vemos que sí, Jesucristo es nuestro ejemplo por sobre todos los ejemplos. Si bien en este mundo, mira, justamente nos quejamos últimamente de que las nuevas generaciones no tienen ejemplos, ¿no? No tienen modelos a seguir. Y sin embargo tenemos en Jesucristo el mejor modelo a seguir, no solo, a ver, no solo para una vida espiritual, no solo en lo concerniente, si querés, como lo llaman muchos, a lo religioso, que para mí no es religioso, sino es una forma de existencia, una forma de vivir, sino que claramente es la manera, la mejor manera de vivir. Cristo nos ofreció no solamente la salvación, sino un modelo de vida excelente, único, especial y digno para que cada uno de nosotros sigamos ese ejemplo de vida, ¿no?
Por lo tanto, yo veo en este discurso claras falencias, equívocos, veo un peligro muy grande también en que muchos puedan creer esto, que no hace falta imitar a Cristo, que es una pérdida de tiempo imitar a Cristo, cuando vemos que, bueno, yo tengo aquí un par de versículos que te puedo citar, un par por no poner todos, porque sería interminable esto, ¿no? Porque hay muchas Claro. partes, y aún desde el Antiguo Testamento, vemos que Dios, ¿no? Dios está muy, pero muy interesado en la conducta del hombre. Crea mandamientos, leyes, ¿no? Formas de disciplina, formas de convivencia social, existencial. ¿Para qué lo hace Dios todo esto? Porque obviamente la conducta del hombre sin la guía de Dios termina en cualquier cosa, lo vemos, Claro. ¿no? En Sí, la sí, sociedad. sí, sí. La conducta del hombre por el hombre mismo, el humanismo te lleva a una conducta autosuficiente que te lleva al delirio de tus pensamientos, y los delirios de tus pensamientos pueden terminar en cualquier cosa. Necesitamos, nos guste o no nos guste, o aquellos que no les gusta, yo no tengo problemas con eso, la clara guía del Espíritu Santo, la clara guía de la palabra de Dios, que para eso está. O sea, ¿cómo podemos menospreciar eso, no? Así Sí. que no sé. Mira, te quería leer, Mauro, en Efesios 4, del 11 al 13, que es muy conocido. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? Dice, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia, ¿no? Pero fíjate, hasta que todos, dice, hasta que todos, ¿sí? Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De De Cristo. Cristo. ¿De quién? De Cristo. Él es nuestro parámetro de vida, digamos, esa medida a la cual todos aspiramos a llegar, y que obviamente yo entiendo que mientras vivamos en este mundo, mientras estemos acá, no lo vamos a lograr. Vivimos en una naturaleza caída, nosotros erramos, Jesús no erró, nosotros tenemos malos pensamientos, Jesús no los tuvo, todo lo que ya sabemos. Pero esa no es la excusa para decir, viste, Dios no quiere que busques en Jesucristo un ejemplo, sé cómo sos, sé libre. Y entramos también en esto de la supergracia, ¿no? No, pero no es por obras, es por gracia. Bueno, él un poco habla este muchacho del tema de las obras, el tema del servicio, los pone de una manera como si fuera casi algo malo, ¿no? Y yo creo que todo lo contrario. Tanto nuestras buenas obras como nuestro servicio a Dios son la clara evidencia de una vida rendida a Él, y de una vida que quiera moldarse y que busca por todos los medios, ya sea espirituales y también los medios de mi voluntad, ¿no? Porque la voluntad del hombre está en medio de todo esto, parecernos cada día más a Jesucristo. Dice acá claramente, ¿sí? Hasta, dice, a la medida de la estatura de la plenitud. Y cuando pone la palabra plenitud, está diciendo que es En lo todo. pleno, lo vasto, lo que abarca todo, ¿no? Lo que lo llena todo. Yo pregunto, ¿está mal aspirar a eso? ¿Está mal querer tener realmente esa vida y parecernos a Jesús? Más allá de que trastabillamos, nos equivocamos, a veces caemos, a veces, a ver, lo intentamos y lo intentamos mal porque lo intentamos con nuestra fuerza, sin buscar al Señor. Un montón de cosas nos pasan en el camino. Pero evidentemente Jesucristo fue y será nuestro ejemplo de vida, sin ninguna duda. No necesitamos Claro. prescindir de Él. Todo lo contrario, necesitamos cada día llegar más a Él, ¿sí? Y así como Él se despojó a sí mismo de su gloria, pero no de su deidad, porque Él era 100% Dios, 100% hombre mientras estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Por lo tanto, sufrió y tuvo todo lo que los seres humanos tienen en esta tierra. A su vez, entendemos que Sí. nosotros estamos llamados a simplemente vivir imitándole a Él, porque es el mejor que podemos imitar, así como lo hicieron todos los hombres y mujeres que le precedieron, ¿no? Es así. Bien. ¿Algún Sí, otro versículo más que querés sí, sí. comentar? Justamente estoy buscando otro acá. Primera de Pedro 2:21. Sí. Primera de Pedro 2:21 es también más que interesante. Fíjate que ya te lo busco. Primera de Pedro
2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué dice aquí la Escritura? Que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Claro. Desde el vamos, históricamente, los cristianos en un comienzo fueron llamados los del camino, porque evidentemente seguían un camino que iba contracorriente al camino de la sociedad de su tiempo. Después fueron llamados cristianos, ¿pero por qué? Porque toda su vida, toda su existencia, todo lo que hacían, todo lo que decían, la manera en que pensaban, era igual a la de Cristo. Justamente por eso fueron llamados cristianos. Cristianos, los que siguen a Cristo, los que siguen las pisadas de Cristo, los que no tienen miedo de pisar esas huellas, ¿no? Porque un poco es negarse, un poco no, es negarse a sí mismo, ¿sí? Entender que todo me es lícito, pero que no todo me conviene, entender que tengo que anular muchas de esas pasiones que tengo y decir, Señor, yo te las entrego porque yo quiero parecerme a ti, porque claro, esto es un trabajo también, ¿no? Un trabajo que muchos no se quieren tomar. ¿Sí? Esto para nada, quiero aclararlo, esto para nada anula la gracia. Somos salvos por la gracia, no somos salvos por las obras, eso que quede claro. Yo no estoy diciendo eso, pero sí también tenemos que entender que nuestra vida tiene que ser un reflejo de esa gracia en nosotros, ¿no? Porque por sus frutos los conoceréis, dice, no dice por su dialéctica, no dice por su discurso, no porque hables raro, rebuscado, así todo entremezclado, es que vos sabés más. A veces lo único que hacen es ensalada de cosas que terminan siendo prácticamente herejías, o algunas directamente son herejías. O Entonces algunas acá no se trata, absurdos, caen en el o absurdismo también. absurdos, sí, disparates, ¿sí? Acá no se trata de hacernos los intelectuales y que, ay, yo tengo las profundidades bíblicas cuando por pretender eso se pierde la esencia de todo y se termina, como decía recién, en verdaderos disparates, ¿no? Y en verdaderas negaciones de una fe verdadera, ¿no? Sí. Jesús tuvo una vida en esta tierra mientras estuvo acá y esa vida que él tuvo fue una vida de santidad, de compromiso. ¿Cómo yo no voy a imitar eso? Pregunto. ¿Cómo no me voy a preguntar a veces, sí, qué haría Jesús en esta decisión que tengo que tomar? ¿De qué manera lo haría Él? ¿Cuál fue el ejemplo que me dejó Él y el ejemplo que me siguió dejando a través de sus discípulos, de los apóstoles, que son los que pusieron los cimientos, ¿no?, de la iglesia, en la cual ahora después se edificó todo lo demás? Entonces, ¿cómo no seguir todos esos ejemplos? Como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Algo que, a ver, no muchos podrían decir, ¿no? Justo Al decir ese, sed imitadores de mí, muchos podrán decir esto, ustedes síganme a mí, imítenme, que yo, toda mi vida, lo único que hago es tratar de imitar a Jesucristo. Es un compromiso muy grande, ¿sí? En 1 Corintios 11:1, creo que estaba esto, sí, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Y esto es un compromiso de vida muy, pero muy grande, y es el mismo compromiso de vida que tenemos que tener todos. Así que a Dios sí le importa, sí Dios está interesado en que yo siga una vida conforme al ejemplo que nos dio su propio Hijo amado mientras estuvo en esta tierra. Claro que sí, ¿no? Este video un poco es para, no tanto para refutar en un punto sí, pero en un punto es para poner una verdad en claro. Sí, claro, claro que importa de la manera en que yo me conduzco en la vida, claro que importa mi conducta, claro que si yo me digo cristiano es porque soy un seguidor de Cristo, y como si soy un seguidor de Cristo tengo que vivir muchas de las cosas que vivió Cristo, ¿no? Lo que pasa que a ver, esta gran verdad, porque esta gran verdad que se pone de manifiesto a muchos no les conviene, ¿sí? Porque algunos quieren usar el Evangelio para vivir como multimillonarios o para vivir, claro. engrandeciéndose a sí mismo, ¿no? Y que todos lo admiren, y qué sé yo. Jesucristo no hizo nada de eso. Y sus discípulos, sus apóstoles tampoco hicieron nada de eso, los padres de la iglesia, los que vinieron después, todos siguieron un camino de humildad y un camino de obediencia. Dice la palabra de Dios que Jesucristo fue obediente y fue obediente hasta la muerte de cruz, que era una muerte en verdad deshonrosa, era una muerte difícil, era una muerte triste.
Y Jesucristo se entristeció, Jesucristo le dijo al Padre, si puedes pasar esta copa de mí, pásala, pero no, pero hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. ¿Cómo no vamos a aprender esto de Jesús? Que es la misma actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros. Hágase tu voluntad. ¿Sabes qué pasa, Mauro? Vivimos en una sociedad y lamentablemente en una sociedad cristiana, entiéndase, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? Que muchas veces es más yoísta que el mundo, más yoísta que la sociedad del mundo. Y está pensando solo en su propia gloria, y está pensando en su propia vida y en sus propios logros, y muchas veces en muchos logros terrenales que los vas a tener que dejar de lado y los vas a tener que olvidar para seguir a Cristo. Así es, Entendamos eso de una vez. así es. Hagámoslo con humildad. Rendirse a Cristo es rendirlo todo. Y rendirlo todo es someterme, y uso esta palabra que a muchos no les gusta, someterse, que es dejar mi voluntad para tomar la voluntad de Dios, y de una vez por todas ponerme las pilas y hacer lo que tengo que hacer, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice la palabra de Dios, ¿no? Dios ya preparó, Él preparó, no es, tampoco tengo que ver yo, ¿eh? Por eso también hay una parte de la Escritura que dice que cuando hacemos algo tenemos que decir, siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Así que la gloria siempre es de Dios. Y si algo hacemos bien es porque Dios nos dio la capacidad y fue Él el que nos dio. Tampoco es por nosotros mismos. Así es. ¿Sí? Estaría bueno dejar la soberbia del hombre, dejar eso de querer meter la inteligencia humana, de querer tener la filosofía humana, para declarar una falsa libertad que no es más que aquel pecado original de Satanás de querer parecerse a Dios, ¿no? De querer suplantar a Dios. Nosotros estamos aquí para humillarnos delante de su presencia y para rendirnos todo a Él. Todo lo demás es puro cuento. ¿Qué Y querés que ser te diga? seguidores de Cristo, imitadores de Él, como literalmente Sí, dice la sí, palabra de Dios. O sí, sea, sí. estamos hablando, acá Imitadores de Él. estamos hablando que la Escritura está hablando literalmente que debemos ser imitadores de Él, seguir sus pasos, seguir su ejemplo. Entonces, vamos a empezar desde la base de ese mensaje que estaba compartiendo esta persona, que ya de base lo que está diciendo va en contra de la palabra de Dios. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. No, por supuesto que va en contra de la palabra de Dios y va en contra de los principios, me atrevo a decir, básicos, ¿no? De la fe cristiana, que es tener a Claro, Cristo como justamente. nuestro líder principal, ¿no? ¿Y por qué digo nuestro líder principal? Porque no estamos hablando de alguien muerto, ¿no? Acá no estamos hablando del budismo, que Buda se murió, no estamos hablando, ¿no? de religiones que tienen a sus líderes principales muertos. Acá Jesucristo está vivo. No es que seguimos su memoria, lo seguimos a Él, a alguien vivo, a alguien que nos ha dejado su Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo también nos lleva a toda verdad, nos ayuda, ¿no? A entender y a profundizar. Insisto con esto, no necesitamos hablar raro, ni usar palabras rebuscadas, ni meternos Bueno, en líos teológicos, ¿no? y ese es otro tema. Mm, Empieza con un juego de palabras que hay que seguirlo. O sea, es muy demasiado rebuscado y desde mi perspectiva, siempre desde mi ujú. perspectiva, cuando algo no se puede transmitir fácil es porque ni siquiera el que lo está transmitiendo está convencido de lo que dice o no tiene lógica. Sí, o a ver, y también tenemos que entrar en el terreno de aquello que las personas buscan, ¿no? De las intenciones del corazón, ¿no? Claro, Un poco entramos en eso también. ¿Qué estoy buscando? Por ejemplo, también podríamos preguntarle, bueno, ¿pero qué están buscando ustedes al hacer esta grabación en este momento? Simplemente traer una verdad a la luz que no es mi verdad, sino que es la verdad del Evangelio. ¿Se entiende? también. Acá no es la verdad de Marcelo Rojas, no es la verdad de Mauro, es la verdad de lo que la palabra misma nos enseña, nos dice, que debemos seguir a Cristo, que debemos ser seguidores de Él, que debemos día a día buscar, a ver, y cuando hablo buscar es porque también tiene que ver con una intención mía de cada día parecerme a Jesucristo, porque si me da lo mismo, pues claro, y bueno, voy a ser un cristiano a mi manera, y el cristiano a mi manera no existe. No, no sirve. Es a la manera bíblica o nada, no hay crisis, no hay términos medios. ¿Sí?
La palabra de Dios, si se quiere, es absolutista, ¿no? Es una verdad absoluta que no se puede contrarrestar con otra verdad, porque no hay Es otra verdad. absoluta, es Y la tenés que verdad. creer en ella y tenés que vivir en ella. Lo que este hombre decía, no esto no, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, o sea que se trata de vivir a Cristo, pero vivir a Cristo, ¿qué es? A fin de cuentas, hacer lo que me viene en gana No, y hacer, decir, y ni siquiera preguntarme ni remotamente si lo que estoy haciendo es lo que Jesucristo haría. Yo creo que no, yo creo que no pasa por ahí. Yo o creo que sea que pasa por... me estás diciendo que el argumento se cancela en sí mismo. Empieza de una Yo forma y creo al que último sí, tira una frase que sí, cancela todo lo que dijo anteriormente. sí, O sea, sí, sí, su sin propia ninguna lógica. duda. Inclusive, hacia el final del curso, me diciendo esto, bueno, si Jesús buscaba que nos pareciéramos a Él, ¿por qué lo aplastó en una cruz? Pero eso es, a ver, ABC de la teología bíblica sistemática, ABC de la salvación del hombre. Jesucristo murió en esa cruz para ser Él la expiación, para ser Él, para que Él pagara el precio de lo que yo tenía que pagar. Es fácil de contestar esa pregunta que Él se hace, ¿no? Es muy sencillo. Dios lo puso ahí y no lo puso Dios. Y vuelvo a decir con esto, lo mismo que dije al principio, Él entregó su vida, que es mucho más que Dios lo ponga ahí. Porque Jesucristo, siendo Jesús, Hijo de Dios, siendo Dios, Él se entregó. A Jesús no lo mataron, Él se entregó, Él se son dos cosas entregó diferentes. voluntariamente, sí, sí, No lo claro. mataron los romanos, no lo mataron los judíos, Él se entregó, ¿sí? Se entregó con esa figura, ¿no? De Isaac ahí, ¿se acuerdan? De Abraham, cuando Dios le dice que ofrezca a su único hijo. Bueno, es esa misma figura, ¿no? Esa figura del carnero ahí totalmente frágil, sumiso, entregándose. Él lo hizo por sí mismo, ¿sí? Lo hizo para que vos y yo y aún este muchacho que estaba hablando puedan tener salvación, porque él pagó lo que tenía que pagar yo, así de simple. ABC de la evangelización, ABC de la teología cristiana, ¿no? Claro. Yo creo que por eso te digo, es peligroso a veces este tipo de discursos porque más que aclarar confunden. Y Sí, si es que es confunden, bastante confuso, sí, sí, sí. puede desviarme de la verdad a una persona que no conozca demasiado, que recién esté empezando. Y este hombre, para colmo, es el líder de una banda muy conocida, que Ajá. bueno, que tiene una trayectoria y que tiene un peso, su sola imagen tiene un peso, porque es una persona, digamos, pública, podríamos decir, ¿no? Por lo tanto, lo que dice sí tiene un peso sobre muchas personas que por el simple hecho de ser él, ya lo toman como algo verdadero. Bueno, pero Así que por eso es peligroso. ahí también fallan esas personas, porque Mm, siguen referentes humanos y no siguen la verdad, la Biblia, la palabra de Dios, a Y Jesucristo. No, no van a bueno, Jesucristo, no siguen a Cristo, siguen un referente humano que tiene errores, que tiene defectos, que se puede equivocar. Bueno, pero eso ya pero es un tema para justamente otro momento. es otro tema y, o sea, el que la iglesia tiene que volver a la Biblia, indudablemente es un tema aparte y es un tema que lamentablemente sí está sucediendo en este tiempo. La iglesia tiene que volver a las escrituras, no a los líderes, no a los ministerios, no a las bandas de música, a las escrituras. Cuando vos volvés a las escrituras y la escritura misma comienza a hacer su trabajo en vos, Sí, te vas a dar cuenta de un montón de cosas, de vos mismos y de vos mismo y de los demás también, y de muchas cosas que suceden a tu alrededor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que espada de doble filo, de ¿no? Quiere doble decir filo. que penetra hasta lo profundo y quiere decir que no deja cabos sueltos, lo abarca todo y todo lo llena en vos y todo te lo enseña. Es maravilloso. No, no, o sea, la palabra de Dios no tiene pérdida, no tiene desperdicio. Y yo creo que en algún punto, y es una crítica, no sé si una crítica, sino ponerlo en relevancia una situación, es que la iglesia tiene que volverse a las escrituras, sin ninguna duda. Tiene que volverse a las escrituras para que no los puedan engañar tan fácilmente. Exactamente. Muy bien, Mauro. Bueno, Marce, gracias. Creo que lo hemos dicho todo. Gracias por, bueno, por el tiempo que le dedicaste y Mm, por clarificar mm, un poco esto para que, bueno, más allá de que la salvación es personal y estas personas que siguen a líderes simplemente mm. por el hecho de que son cantantes o esto o aquello o tienen
fama, por así decirlo, en la comunidad cristiana. El error mismo es de las personas que lo siguen, no tanto de de los líderes, ¿no? Esto que estamos hablando. Sí, Más allá de en un eso, punto sí. Mm, más allá de eso, lo que estás diciendo justamente es eso. Hay que ir a las escrituras, dejar de seguir a estos referentes y empezar a nosotros tomar, digamos, el toro por las astas, ¿no? Ir a las escrituras y nosotros empaparnos de la palabra del Señor. Y ahí está todo, porque volvemos a lo mismo. En la escritura, en la Biblia está algo que va en contra de lo que acaba de decir esta persona. Entonces ya, tal si cual, uno conoce la palabra de Dios, ya sabes, es esto o es aquello. tal Así que cual, sin bueno, ninguna duda. Es bueno, así, Marce, es espero que así. esto le sirva a la gente que lo Sí. escuche. La idea es esa, es aclarar cosas. Nosotros no nos creemos dueños de la verdad, simplemente No, reflejamos lo que dice la palabra del exactamente. Señor. Ni Nada, estamos tampoco estamos en contra de este varón, sino todo lo ¿no? contrario. La idea es orar por él, orar por su ministerio, y Sí, que todos, cada uno de nosotros, lleguemos siempre a la verdad, buscando al Señor y no buscando filosofías o cosas que no tienen nada que ver. ¿Mm? exactamente. Así que bueno, eso es todo. Nuestro primer video de reacción Nuestro primer video. es un poco estructurado, es más anticuado que por ahí los influencers y demás, pero bueno, nosotros tocamos temas un poquito más serios, Sí, no tan sí, graciosos sí. y divertidos. Eh, Igual la intención por la cual lo hacemos está cumplida, así que listo, alcanza exactamente. y sobra. Sí, Bueno, nada más le digo a todos aquellos que nos van a ver que por favor se suscriban y si sienten en su corazón de compartir el video y de ponerle un like, es muy bienvenido para apoyar la iniciativa, el canal sí, y demás. Y nos ayuda muchísimo. nos pueden seguir en nuestras redes sociales también. Así que Sí, bueno, sí. nada más. Que Dios te bendiga, los bendiga a todos los, Bueno, los que nos escuchan. Así que, chao, hasta luego. Mauro, bendiciones y abrazo para todos. Gracias.